Estamos aquí con el texto, ¿no? de base que viene en el Padre Nuestro, y en el versículo 10 no vamos a detenernos aquí en relación con el santificado o glorificado sea tu nombre. Al final, versículo 9, en el versículo 10, venga tu reino. Eso es el tema principal, muchos dicen, en todo el asunto de estas peticiones. Y en relación con esto de que venga tu reino, de inmediato esta fórmula, que es la que hemos estado viendo en los dos estudios anteriores, sea hecha tu voluntad. Y hay interminables debates sobre la cláusula que se agrega aquí, en donde dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y los interminables debates que comienzan en relación con esta fórmula van por muchos caminos. Hay que entenderlo. Hay muchísimos grupos hoy en día que niegan que haya tal cosa como la voluntad de Dios, predestinada, preordenada, decretada desde la eternidad, por un lado. Y por otro lado, incluso dentro de los grupos que reconocen estas verdades, es triste, ¿no? Como en los círculos que se llaman reformados, que en muchos casos no lo son, lo sigo diciendo, la gente se deja llevar con la finta, ¿no? Con el sobrenombre y nada más. Muchísimos libros han salido en los últimos años, cuando yo digo últimos, estoy hablando de 15 a 20 años, para negar exactamente lo que el texto dice. O sea, alegando que no, a fin de cuentas, la voluntad de Dios resulta ser tu voluntad. No hay que preocuparte por saber y obedecer y someternos a la voluntad de Dios. Despreocúpense es lo que dicen, ¿no? A los ingenuos. Y esto de que tú puedes, incluso vamos a traducir, espero, quizás antes de Año Nuevo, el artículo de A.W. Pink exactamente sobre este asunto de cómo un creyente puede perder la guía divina, se puede equivocar, la Biblia está lleno de ejemplos en ambos testamentos de cómo una persona creyente puede desviarse, puede rebelarse en contra de la voluntad de Dios en su vida y meterse en gravísimos problemas. Y los que están ahí como, no, somos reformados y despreocúpense por eso, ¿no? Porque no pueden armonizar el tema de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, terminan negando la soberanía de Dios en este asunto. Y van por el lado, ¿no?, de haz lo que quieras. Es increíble. Y en la voluntad de Dios, muchos de esos libros no han sido traducidos al español para confundirnos más, ¿no? Ahora, vamos a nuestro tema, en donde comienzo nuevamente repasando algunas cosas, ¿no? Y aquí no vamos a detenernos mucho tiempo, pero la definición de Juan Gill, el famosísimo teólogo bautista, antecesor de Spurgeon en el Tabernáculo en Londres, su definición de la oración es la siguiente: la oración es la comunicación con Dios. La palabra comunicación, ¿no?, habla de algo íntimo y personal en el nombre de Cristo, mediante la intercesión y a través de la mediación y la influencia y la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe. Y volveremos a esto en la primera parte de la introducción del día de hoy, el papel de la fe en todo esto que hemos estado discutiendo, para pedir todas las cosas que nos hacen falta. Ese es el tema en donde vamos a comenzar a argumentar algo el día de hoy. Las cosas que nos hacen falta y que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto presupone todo lo que hemos estado viendo en esta parte de la ministeria. Dios tiene un plan soberano, ¿no? No es un plan maravilloso para tu vida, sino es un plan en donde hay sorpresas, cosas inéditas, cosas que tú y yo jamás nos habríamos imaginado que van a suceder a nosotros en ese plan. Y en relación con esto está en el trasfondo del asunto la predestinación y la relación entre la predestinación y la oración, que es el tema que a lo largo del Antiguo Testamento se señala repetidas veces, como ya lo
lo hemos visto en el pasado. De igual manera, el hecho de que esta soberanía de Dios y la predestinación no quitan nuestra responsabilidad, como lo estoy alegando aquí en la introducción, de someternos, de obedecer, de entregarnos esa voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, este asunto que ya estamos discutiendo y nuestro tema hace 15 días, fue la relación entre la fe y la oración. Y vimos una tremenda lista de textos, ¿no? Conforme a vuestra fe, os sea hecho, ¿no? Y si tú puedes hacer algo, y Cristo dice, no, si tú puedes creer, entonces sí, puedes verdaderamente pedirme algo, ¿no? Y aquí en nuestro texto, en el Padre Nuestro, el sea hecho, o sea hecha tu voluntad, es un aspecto crucial de esta fe, porque es por medio de la fe que llegamos a entender esta voluntad de Dios en base a la palabra y las promesas de Dios registradas aquí en la Biblia. Y nos metimos en este asunto del papel de la fe, ilustrándolo con unos argumentos, y terminamos con esto, la tremenda controversia sobre la así llamada oración de la fe en Santiago, ¿no? Que no es la fórmula que conocemos, ¿no? En los círculos carismáticos. No es la confesión positiva, no es un juego psicológico emocional de convencerme a mí mismo de lo que yo quiero es lo que va a pasar, no es forzar el asunto, no es ponerle a Dios contra la pared, es Abraham siendo fortalecido. Lo vimos terminando, algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? Hace 15 días en Romanos 4, para no dudar, aunque estaba dudando por muchísimo tiempo, para no vacilar, aunque estaba vacilando el pobrecito, ¿no? Para no actuar en la carne, aunque actuó en la carne más de una vez en el asunto, cuando no se cumplió la promesa que Dios le había dado sobre el hijo prometido, y todo el lío con Agar, ¿no? Y la tentación que se presenta siempre en estas cuestiones. Ahora, Aquí comencemos con este hilo. La fe es la clave en este asunto y la fe significa creer, confiar y entregarse incondicionalmente a Dios por medio de Cristo en este contexto básico. Pero esta fe nos pone en contacto directo con Dios. Esta fe nos obliga a creer su palabra. Esta fe nos obliga, ven la palabra obligación, a confiar, como lo vimos en el ejemplo de Isaías 40, de los que esperan en Dios y los que esperan a Dios, ¿no? Las dos cosas, a confiar tan solo en Él, tan solo en el Señor. Y esta confianza incluso en un momento dado nos conduce a descansar. O sea, estamos tan confiados como no tan solo para descansar, sino como lo hemos estado viendo entre semana en estos temas sobre damos gracias, a darle las gracias anticipadamente por las peticiones que le estamos haciendo, ¿no? Tan confiados, tan descansados como para darle las gracias antes de recibir las bendiciones solicitadas, ¿no? Y esto es así porque la fe glorifica a Dios. Y como volveremos a ver el día de hoy, es la capacidad de confiar cuando tú y yo no podemos ver el cómo nos va a contestar. Cuando lo que vemos son obstáculos, impedimentos, problemas en el camino y no entendemos y la fe nos conduce a no limitar a Dios, ¿no? A no poner ningún límite a su poder, a su soberanía, a su capacidad de contestarnos. La fe espera y aguarda con cuánta paciencia, ¿no? Echando su carga, el peso del problema, el dilema sobre los hombros de nuestro Señor. La fe mira tan solo a Dios. Y en estas cuestiones la sanidad, en cualquier sentido, es divina. Y no creemos en esos sanadores por fe, pero toda sanidad es divina, porque si Dios no quiere, no se va a sanar nadie. Ni siquiera la gripa te va a matar. No tiene que ser el SARS-CoV-2. No. Puede ser tan solo la común y corriente, ¿no? La gripa más ligera puede poner en peligro tu vida. Pero la fe cree en los atributos, las promesas, la palabra de Dios y es capaz de recibir consuelo, ¿no? Hasta gozo anticipadamente
y nos proporciona verdadera esperanza, funcionando ahora bien aquí en Mateo 7, funcionando como un telescopio, lo que se llama la máquina del tiempo, el túnel del tiempo, esta fe que es capaz de transportarnos por medio de la fe al principio del mundo, a la historia antigua, a todos los eventos narrados en el Antiguo Testamento y en sentido futuro, es capaz de transportarnos al día de juicio, anticipadamente, ¿no? En algún sentido, cada persona convertida fue conducida a verse frente al juicio de Dios, frente al día de su muerte, frente al día de su partida de este mundo, ¿no? Anticipando lo que vendría a ser su condenación eterna. Y por medio de ese proceso, ¿no? de creer las amenazas de la palabra de Dios sobre el juicio venidero, la ira venidera, la persona se arrepintió por la gracia de Dios, se entregó a Cristo por medio de la fe, anticipadamente, ¿no? Los creyentes hemos sido librados por medio de la fe hasta del aguijón de la muerte, de tal modo que la muerte ya no es muerte para ningún creyente. Así. Ahora, para agarrar este hilo el día de hoy, vamos a hacer un repaso y tenemos que apurarnos porque queremos llegar a algo más profundo aquí. Pero vamos a ilustrar en esta primera parte del sermón, escuchen bien, cómo la fe se fija en los atributos de Dios, que son las cualidades y características que forman su ser, ¿no? Este es el tema polémico. Estábamos al principio de la pandemia en una miniserie sobre los atributos de Dios, que no son como me gusta esta ilustración, no son como lo que se llama Lego. Is that the way they say that here? No sé si me explico. No, aquí tengo un pedacito de am I saying that right? Lego, así. ¿Me explico? Esas son las chiquititas, bloques de Alemania originalmente, ¿no? Si no se dieron cuenta, en donde estás construyendo algo con los bloques de Lego. Is that right? I don't think that's right. No importa, me explico. Y las personas piensan, no, este bloque se llama la omnisciencia de Dios. Y el otro bloquecito se llama la soberanía de Dios. Y el otro se llama la misericordia. Y se van construyendo ahí su imagen mental de Dios con los bloques de Lego. No, esto no es así. No, estas cualidades y características forman el ser divino. No son partes o pedacitos o bloques de Lego. No, eso es un comentario entre paréntesis. Pero al mismo tiempo, en estos aspectos de Dios, en las verdades que forman la esencia de su ser o su gloria, a estos puntos mira la fe. ¿Cuánto más en este tema de la oración? Y aquí, por ejemplo, en Mateo 7, ya lo tienen. Este texto lo vimos la vez pasada. El versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que quien si su hijo pidiere pan le daría o le dará una piedra? O si le pidiere un pez le daría una serpiente. Y el argumento aquí incluso es tan fuerte, pero la aplicación es lo que nos interesa. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿qué es esto? Es en síntesis la bondad de Dios metido de por medio. Porque tu definición de estas buenas cosas no es tu definición. Es la definición que Dios da a esta frase, buenas cosas, en su bondad. Un tema que hemos estado viendo entre semana, en la transmisión. Pero el punto es tan fuerte. Dios, al contestarnos, nos dará tan solo cosas que estén de acuerdo con su benevolencia, con su bondad y misericordia, con su gracia, con su naturaleza bondadosa. El hecho de que Dios nos da tan solo estas cosas, nada más, guarden en mente el punto. Pero la fe cuenta con esto. No me va a dar algo contrario, no me va a dar algo que me haría daño. Y guarden en mente esto de lo que te haría daño, ¿no? Ahora,
este argumento está por todas partes de la Biblia. Ahora vamos a Hebreos, ¿no? Mejor dicho, vamos a Romanos, ¿no? Yo voy a citar el texto en Hebreos 10. Dice, mantengamos firme, y la idea es nuestra profesión de fe, sin dudar, sin fluctuar. Y el por qué, apúntanlo, Hebreos 10:23 y muchos otros dicen lo mismo, porque Dios es fiel. El contexto es del peligro de apostatar, ¿no? De hacer una profesión falsa de fe y luego, en vez de enfrentarnos con nuestro propio autoengaño y nuestra profesión falsa de fe, apartarnos del Dios verdadero, como esto sucede todos los días en un contexto eclesiástico, lo vemos, ¿no? Con muchas personas, pero el argumento es, no debemos echarnos para atrás en el contexto en Hebreos, ni siquiera frente a la peor oposición, porque la fe confía en la fidelidad de Dios. Y tantos versículos, si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, en 2 Timoteo, y la fe cuenta con esto. Lo vimos el domingo, hace 2 domingos, la fe cuenta con la soberanía de Dios, ¿no? El Dios que no es soberano no puede contestar ninguna petición de ningún ser humano, y aquí es lo mismo. Si Dios fuera infiel, sería en vano presentarle cualquier petición, pero la fe cuenta con la fidelidad de Dios. Y la fe cuenta con el amor de Dios y sus propósitos. Y aquí, en síntesis, el tiempo se nos va a ir, no podemos detenernos con ninguno de estos. Estamos repasando una lista de textos. Aquí en Romanos 8:28 sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas, y la mejor traducción, son encaminadas. Nuestra versión antigua dice que les ayudan, ven la fórmula, a bien. Todas las cosas en alguna manera, ¿no? A esto volveremos, nos ayudan a bien. Y no dice que todas las cosas son buenas, no dice que las cosas malas son buenas, sino que son encaminadas a nuestro bien, a los que conforme a los propósitos de Dios son llamados. Y luego viene toda la cadena, ¿no? De oro, en donde a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó, toda la cadena sobre el plan de salvación. Pero el punto es, todas las cosas nos ayudan a bien en conformidad con el 29. Y el 29 es el propósito de hacernos en alguna medida semejantes a Cristo en esta vida, en este mundo. No se refiere simplemente a la gloria venidera, no se refiere tan solo al momento de pasar a la presencia eterna de Dios. Esto nos va a conformar, nos va a hacer exactamente semejantes, ¿no? A la imagen de Cristo. Pero aquí en la tierra las cosas que sucedan nos están preparando para esto, nos están encaminando hacia la meta de ser, ahora vean en Lucas 18, la persona que Dios quiere que seamos. Y en este sentido, guarden en mente el argumento, porque vamos a introducir este concepto el día de hoy. Muchos nunca lo han escuchado, de la omniracionalidad de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No es el descubrimiento de un nuevo atributo de Dios, pero pudiera ser parecido. La omniracionalidad de Dios está metido de por medio en nuestro tema. Anticipándolo, Dios tiene sus razones en todo lo que hace. Y hablamos de omnipotencia, omnipresencia, ¿no? Omnisciencia, etcétera, etcétera. Omni quiere decir todo. Racionalidad quiere decir Dios tiene razones y Dios es omniracional en todo lo que hace. Vean el argumento, lo vamos a destacar más adelante. Dios tiene sus propósitos y la fe cuenta con esto. Cuenta con su fidelidad, cuenta con la bondad, cuenta con su propósito de hacernos semejantes a Cristo. Y estos puntos no los podemos quitar de por medio en nuestras oraciones. No. Ahora en Lucas 18, esta parábola, en una miniserie hace unos años sobre las parábolas, vimos esto, lo hemos visto repetidas veces. Es el famosísimo juez injusto. Y la viuda en el versículo 3, hazme justicia de mi adversario.
y el lío que se arma la mujer con su pancarta, con sus gritos, hasta yo sospecho que pagaba a algunas personas para que le acompañaran a hacer una protesta, una manifestación frente a las oficinas, entre comillas, del famoso juez injusto, hasta que le dio miedo. No vamos a ver nada de esto el día de hoy, salvo la respuesta, ¿no?, del juez injusto, ¿no? Esta viuda en el versículo 5, le haré justicia. Porque pudiera venir al final de esto a hacerme algo. No vamos a discutir esto, lo que le podría hacer, ¿no? Me voy a meter en problemas. Y de inmediato, si este juez injusto se doblegó y hizo lo que la viuda le pedía, el versículo 7, la pregunta retórica, ¿acaso Dios no? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman a Él de día y de noche? Y se mete de por medio de este tema que vimos también. ¿Vale la pena esperar? ¿Nos va a obligar a esperar? ¿Qué es lo que va a hacer mientras que estamos en espera? ¿Qué es lo que está pasando? El texto lo mete de por medio. La versión antigua, aunque sea longánime, acerca de ellos, ¿no? Esta palabra tan discutida, aunque les obliga a esperar. ¿Quién está esperando a quién? Esa es la misma duda en este texto. ¿Quién está esperando a quién? Lo vimos en Isaías 30, Dios esperará para tenernos misericordia, ¿no? Y aquí les obliga y de inmediato dice, no hay ninguna espera, demora alguna aquí, los defenderá pronto, presto, de inmediato. Depende de la perspectiva de quién. La demora, la espera, ¿no? Y luego se agrega lo que estamos discutiendo aquí. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe. La fe está metida de por medio en todo esto. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora ven en Santiago 1, ven este texto. Este texto es fuertísimo. Hay una tremenda fórmula aquí en el primer capítulo de qué hacer cuando estamos confundidos y estamos buscando la voluntad de Dios. Y en la lista de cosas, hemos de entender el versículo 3 que Dios está probando nuestra fe. En el versículo 2, en medio de diversas, toda clase de pruebas y dificultades, la palabra aquí tentaciones, pruebas, luchas, dificultades, oposición incluso. Mas hay que dejar que la paciencia, en la versión antigua, perfecta su obra, ¿no? Y esa es la fe, con su capacidad de esperar siendo madurada, es llevado a un grado más profundo, ¿no? En el proceso de madurar, aumentanos la fe, todo esto es lo que Dios hace. Y en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, caramba, Tomás, aquí estamos tan solo en la primera hoja. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es esto? Hay que pedírsela al Dios que da a todos abundantemente sin reprochar, y le será dada. Pero de inmediato la advertencia es lo que estamos alegando. Hay que pedir en fe. Ven, ahí está la fe. Ahí está la misma fórmula. Hay que pedir en fe. Y luego agrega, no dudando. No dudando. No, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento, echada de una parte a la otra. No piense pues tal hombre, si la persona pide dudando, ahora ven, ¿de qué? De la sabiduría de Dios. No piensa tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Y todo el punto condicionado por la fe. Y así la lista, ¿no? Y la tengo que cortar. En síntesis, la fe mira a todos los atributos de Dios. Aquí, el hecho de que Dios sabe mejor, es su sabiduría infinita, es el Dios omniracional, que tiene tantos motivos que se califica la palabra racionalidad con la frase omni. Tiene motivos que ni siquiera nos los puede explicar porque nos sería imposible entenderlos. Pero estos motivos son aquí
una parte de su sabiduría. El Dios todo sabio, ¿no? Y la fe cuenta con esto. Y como vamos a ver, medio mundo no tan solo se pone a dudar de Dios, a cuestionar lo que Dios está haciendo y el por qué no llega la respuesta tan esperada, sino que creen que saben más que Él, que son más sabios que el todo sabio. Que saben mejor manejar las cosas, que saben lo que deberían haber sucedido ya, pero todavía no. Pero a lo largo de la Biblia, el ejemplo en 2 de Samuel, la famosísima oración de David en relación con las promesas y el pacto de Dios, haz conforme a lo que has dicho. Es todo el argumento resumido. Discutía, no. Le ponía contra la, no. Haz conforme a lo que has dicho. 2 de Samuel 7, ¿no? El Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo llevará a cabo. No lo va a ejecutar. ¿Acaso no? Es la mismísima cosa. Haz en conformidad con... Aquí, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Eso es lo que está registrado aquí. Y esto es el segundo elemento en este punto en relación con la fe. La fe que mira a estos atributos de Dios, mira a las promesas del mismísimo Dios. Es David diciendo, tú, el Dios omnipotente, soberano, omnisciente, omnipresente, todopoderoso que eras, haz lo ¿qué es lo que has dicho? Y ahí viene todo el asunto de la fe, las promesas, y lo vimos terminando hace 8 días. Dios me está guiando a hacer tantas cosas en contra de su palabra. A divorciarme, a moverme, a quitarme de un lugar en donde le puedo servir en su iglesia, no, a donde no hay ni siquiera una iglesia, no, ni hablar de irme indocumentado. Ven, llevo años sin decir ni una sola palabra sobre eso. Todos los países centroamericanos y las iglesias animando a los miembros de su congregación a irse de indocumentados a donde sea. Y alegando que eso es la voluntad de Dios. Yo puedo comprobar aquí 1000 veces que esto no es la voluntad de Dios para ningún creyente. Es desobediencia a la clara, revelada voluntad de Dios en la vida de quien sea. No lo voy a hacer el día de hoy. ¿No? Y en este contexto, no es un problema que tenemos entre nosotros, pero es un ejemplo más. Es bien cómo me estoy tranquilizando. Este tema del coraje es un tema que vamos a discutir. Y ven, aquí entre paréntesis un comentario. Es imposible ser una persona moral y no enojarse en contra de la maldad y el pecado. Es un contexto gigantesco en la Biblia. Es una parte de los atributos de justicia y santidad divinas. De tal modo que si Dios diera luz verde al pecado que sea, Él dejaría de ser un ser moral. O sea, la moralidad en sí, sin discutir la definición técnica, te obliga a oponerte a la maldad y el pecado. Lo vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, Cristo poniéndose furioso. Y es una lista, la vamos a discutir en Año Nuevo. Es una parte de lo que habíamos visto en un pasado. Es una espantosa lista de ejemplos en donde Cristo se ponía furioso hasta para tumbar mesas. Yo supongo con sus pies, sino con sus manos. ¿No? Y una parte
de los motivos por los cuales Cristo es Dios encarnado, the exegete of God, todo el asunto de mostrarnos, exégesis, mostrarnos el carácter, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando le vemos a Cristo enojándose, es tremenda la lista. Estoy guardando silencio aquí. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Una parte de la lista. Frente a la tumba de Lázaro, dos palabras griegas que hablan de una persona furiosa. Frente a la tumba de Lázaro se puso furioso nuestro Señor Jesús. Y uno de los textos más sorprendentes, Tomás, contra los corazones endurecidos de los hombres. Y en sus confrontaciones con los judíos, en donde en vez de oponerse al verdadero pecado en contra de la verdadera maldad, se oponían a tonterías, ¿no? Trivialidades, necedades, y les acusaba con las palabras más fuertes conocidas. Pero mi punto aquí es, esto es cuando hacemos un berrinche en cuanto al pecado que sea, lo vamos a discutir. ¿Qué significa enojo, coraje justo? ¿Qué significa esto? Y la gente que piensa, no, este gringo le gusta hacer berrinche. Tómanlo como quieran, lo vamos a demostrar que el asunto no es así. ¿No? Si ustedes supieran, 15 años yendo a Centroamérica, mujeres abandonando a sus hijos, abandonando a sus maridos para irse a ser prostitutas al otro lado de la frontera. Sí, sabiendo que serán violadas tan solo pasando por nuestro querido México. Ajá. Y las iglesias aplaudiendo y haciendo cadenas de oración. ¿Cómo? ¿Qué? No, creen que soy racista porque hablo así. Tómenlo como quieran. La palabra de Dios, ¿no?, condena cualquier pecado, y mi punto sigue siendo aquí entre paréntesis, que entre más justicia y moralidad que entendamos en estas cuestiones, ¿no?, resulta ser imposible guardar silencio, ¿no? Aquí estamos reunidos el día cuando están celebrando, lo tengo que decir, la farsa de la Virgencita, una diosa indígena que no tiene nada que ver con la Virgen María, cero, absolutamente cero, nada, ¿no? La Inquisición fracasó y surgió el debate entre la de Remedios y la de Tepeyac. Ese lío lo repitieron a lo largo y ancho del continente europeo antes de que llegaran a las Américas. De agarrar algo en el sincretismo, adoraban una mujer en el cerro de Tepeyac. Y la rebautizaron, la disfrazaron como si fuera la Virgen María. Increíblemente, ningún católico cree algo como eso fuera de estas tierras en ninguna parte del mundo. Y sin embargo, aquí piensan que todos los católicos en todo el mundo están de acuerdo con eso. No lo son, saben la verdad acerca de esto. En muchos países, en el resto del mundo. Y si a ti te ofende, te molesta y te hace enojar, es porque tú estás equivocado. La Virgen María, la verdadera, no tiene nada que ver con esa diosa pagana. Cero. Ya se echó a perder el sermón. Volviendo a nuestro tema. La fe cree en la palabra y las promesas de Dios.
De tal modo que sin la promesa y sin la palabra no se trata de fe, sino de presunción, de fantasía o de pura necedad, ¿no? Y mi comentario ahí es que esta virgencita no está basada en nada que está en este libro, cero. Y tú puedes rastrear los debates en la época, ¿no? Y Schulenberg y otros de la época moderna que dijeron engaño y fraude de principio a fin, burlándose el encargado de la basílica. Así lo dijo. Y salió huyendo porque lo querían matar. Espero que no vengan aquí a tocar la puerta. Ahora lo dejamos, ¿no? Ahora, para terminar aquí, segundo de Pedro 1, este punto. Segundo de Pedro 1. Tenemos que apurarnos. Segundo de Pedro 1. Y aquí viene este elemento agregado a la palabra y las promesas que la fe cree. No hemos dejado el tema. Esa es la base de nuestra oración. Pero en segundo de Pedro 1, ¿ya lo tienen? Y antes de leerlo, lo que no entienden, supongamos que el asunto es como el predicador acaba de decir. Entonces, cada persona que confía en la Virgencita para llegar al cielo, no llegará al cielo. Si hay un solo camino de salvación, si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, si yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, entonces todos los que están involucrados, ya sea en propagar, engañar o apoyar esa mentira, están garantizando la perdición eterna de ¿cuántas? ¿Millones de personas? Y piensan, no, se me hace que es racismo. Segunda de Pedro, ¿ya lo tienen? En su primer capítulo, el versículo 3. El argumento lo estamos agarrando rápido de paso. Nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué es esto? Que estas grandísimas y preciosas promesas, ¿no? Abarcan la totalidad de nuestra vida, ¿no? Incluyendo la transformación de nuestra personalidad. Pero estas grandísimas y preciosas promesas, ¿no? En una lista de otros textos que no vamos a ver el día de hoy, incluyen todo lo relacionado con la vida presente, dice Pablo en 1 Timoteo 4, vean, todo lo que nos interesa en esta vida, esta peregrinación, no hacia el cerro de Tepeyac, sino hacia el cielo. Y créanme, cuando llegó, yo estaba predicando en Ecatepec, cuando llegó el farsante en Roma, que no es cabeza de ninguna iglesia, hizo un berrinche, creo que se rompió el púlpito, ya me querían obligar a pagar por el daño que hicimos al púlpito. Pero todas las cosas para la vida presente y la venidera están incluidas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en base a todo este paquete oramos. Y las promesas son interminables, ¿no? Según la promesa, libro de Spurgeon, el devocional, que es el más reducido, el más pequeño de toda una lista de devocionales de Spurgeon. Y lo pasan al chat, ¿no? Lo tradujo Alan hace muchos años. Y Spurgeon agarra, es una promesa al día, ¿no? Pero todas las cosas nos ayudan a bien, resume todas esas promesas. No te desampararé ni te dejaré, es otra promesa. Dios suplirá todo lo que os falta, toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Otra promesa. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en relación con la oración y la fe, guardará vuestras mentes y guardará nuestro estado emocional, vuestros corazones, la paz de Dios. Como un grupo de soldados romanos reunidos para guardar y protegernos, la fórmula del modismo en el griego. Y así,
El pecado no tendrá dominio sobre ningún creyente, aunque nuestras luchas cotidianas son interminables. Y sin embargo no puede volver a esclavizarnos, no puede arrastrarnos a la perdición, el pecado. La fe mira estas promesas creyéndolas. Ahora, vamos a Santiago, otra vez, en donde estábamos. Santiago, yo ya perdí mi lugar aquí. Ahora, aquí vamos a introducir la segunda parte del sermón. Y aquí lo vamos a abrir este tema, ¿no? Primero, hay que apurarnos con este asunto de cómo Dios nos puede contestar. Y aquí vienen las famosas 4 respuestas a tus oraciones, ¿no? 4 maneras o formas en que Dios nos puede contestar, ¿no? En Santiago 4, el prefacio, guerras y pleitos entre vosotros, coraje, enojo en el trasfondo de esas guerras. Y en base a las concupiscencias, que son pasiones desordenadas, que están en combate, las guerras por fuera reflejan un conflicto interno, combatiendo entre nosotros, y la versión antigua lo traduce en vuestros miembros, que son las partes y facultades del cuerpo y alma. El cuerpo y el alma están involucrados, las dos partes involucradas en estos pleitos que están en un conflicto, un combate, un tipo de guerra por dentro. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. La lista es una de las más terribles de la Biblia. Codicias, envidias, culminándose en actos de homicidio, matáis, ¿no? Y ardéis de envidia, la envidia, ¿no? Ardiente, como si fuera un fuego. Le estamos echando gasolina, leña al fuego, en donde estamos no sembrando vida, sino envidia dentro de nosotros mismos. Y no podés alcanzar, guarden en mente estas fórmulas, son terribles. No podemos lograr lo que estamos tratando de lograr. Y los deseos aquí, el deseo de ser primero, y el deseo de que se haga mi voluntad, y el deseo de tener mi club de fans, y todo lo que sabemos, ¿no? Mis sueños, mis anhelos, están metidos de por medio. Y no tienen la respuesta, no reciben lo que están buscando. Y Santiago pone su dedo, ¿no?, sobre la herida, diciendo, porque no pidan. Y de inmediato esto es nuestro tema. Porque no pedís. Y luego dice, y al pedírselo, en teoría, ¿no?, de Dios, no reciben la cosa pedida. ¿Y el por qué? Por el motivo, para gastar en vuestros deleites, ¿no? Y luego les acusa de adulterio espiritual. Y luego mete de por medio este asunto, el más discutido texto en algunos círculos del Nuevo Testamento, el espíritu que nos anhela celosamente. Se mete de por medio el amor celoso de Dios, que en el comentario anterior sobre el enojo de Dios y de nuestro Señor Jesús, este asunto del amor celoso de Dios resulta ser una bomba atómica. El amor, ¿no?, de un Dios que nos ama tanto, que la ilustración del matrimonio y la infidelidad y la frialdad y la indiferencia respecto al amado, que provoca coraje, enojo. En Dios. La gente, no, Dios es impasible, Dios no tiene estas emociones, y estas personas perdidas, créanme, la mitad de la Unión Americana perdida todos los domingos en estos debates, porque no quieren creer lo que el Espíritu te anhela celosamente. Y la versión antigua dice,
¿Para envidia? ¿Y por qué no lo pueden resolver con su concepto teórico, doctrinal y teológico reformado, supuestamente reformado, por favor? Dice, no, esto no está en la Biblia. Esto es nuestro tema aquí. Primero, la relación entre el pedir y recibir. Segundo, pedir y no recibir porque pedimos mal. Pedimos mal, dice. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a discutir en parte el día de hoy. Ahora vamos por partes. Estamos con la voluntad de Dios y la oración, ¿no? Primero, hay una relación entre el pedir, la petición misma y la voluntad divina. Claro, lo hemos estado viendo en los estudios anteriores. Está en nuestro texto, sea hecha tu voluntad. Segundo, escuchan, se mete de por medio aquí el motivo, el deseo, el propósito de lo que estamos pidiendo. Y porque se nos está yendo el tiempo y este tema no es nuevo para la mayoría de nosotros, tan solo lo voy a resumir y nos va a servir de prefacio a lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Ahora, en relación con este asunto, hay 4 maneras o formas en que Dios nos puede contestar. ¿Se acuerdan muchos de ustedes de esto? Dios nos puede contestar en forma positiva, diciendo sí a nuestra petición y no al motivo. Él puede dar luz verde a lo que le estamos pidiendo y simultáneamente no aprobar el motivo. Santiago dice que esto puede ser, ¿no?, el motivo para decir no definitivamente. Primero, Dios puede decir no a la petición específica que le estamos haciendo y sí al motivo. ¿Qué es eso? Lo vamos a ilustrar. Este tema lo conocemos. Tercero, Dios puede decir sí y sí. Incluso algunos supersticiosos que alegan que hay que orar con la doble amén y amén, creen que eso es lo que van a lograr. Amén y amén, dicen, ¿no? Porque lo encuentran, ¿no?, en teoría en algunos textos. Dios puede decir sí a la petición y sí al motivo. Y sí es amén, así sea. Y termina su oración con amén. Y luego, para mayor seguridad y por las dudas, por segunda vez hay que decir amén, dicen, ¿no? Como si esto fuera una fórmula mágica. Esto está bastante común en los círculos carismáticos, si nunca lo han visto. Yo les animo, ¿por qué no mejor 10 veces amén? Para mayor seguridad, ¿no? Y hasta convertirlo en una vana repetición. Ahora, en cuarto lugar, Dios puede decir no a la petición y no al motivo, como lo implica Santiago. El doble no, en vez del doble sí. Ahora, los ejemplos de esto están por todas partes de la Biblia. El tiempo no nos permite verlos a fondo el día de hoy, pero vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? El ejemplo, el más conocido, si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Números, ¿no?, en la peregrinación de los judíos por el desierto, este asunto vuelve a surgir más de una vez, ¿no? En Números, ¿no?, en donde los judíos en su peregrinación por el desierto, y esa es la generación malvada, apóstata, todos los de esta generación fallecieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Y son estos judíos que se cansaron del maná, ese tipo de pan horneado, algunos dicen hasta hervido. Vean, algunos de ustedes se acuerdan de estos puntos. Es maná frito, no es lavanda.
no son los músicos. Es maná empanizada, enchilada, dicen algunos. ¿No? Algunos dicen no, porque en algunas versiones, incluso en inglés, se traduce como tortas. Que el maná que caía era como subway, ¿no? Con tortas, ¿no? Es lo que dicen. Y si entienden esto del juego de palabras aquí con subway. Como tortas con miel, dice en Éxodo 16. Y los judíos, algunos dicen como donas, ¿no? Krispy Kreme de maná, ¿no? Maná de Krispy Kreme, ¿no? Así pudiera ser. ¿Qué quiere decir todo esto? Que buscaban cómo convertir el maná en algo diferente. Nada más. Porque se cansaron de lo que en algunos textos es comida celestial, en otros comida de ángeles, ¿no? Y esto no es ningún comentario sobre lo que vamos a comer en el cielo, entre paréntesis. No ya saben lo que estoy tentado a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir sobre el menú en el cielo, no, nada, ni una palabra el día de hoy, por favor, no. Esto es más grave, porque en estos textos los judíos se pusieron a murmurar, a quejarse. El primer versículo, quejándose a oídos de Jehová, Números 11, lo oyó Jehová y se encendió su furor. De la larga lista de esto es un tema que vamos a ver comenzando en uno de los sermones de Año Nuevo. Estos ejemplos de Dios enojándose, ¿no? Acabamos de leer uno de estos ejemplos. Se puso furioso, se encendió, ¿no? Se enardeció su furor, la versión antigua, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a un cabo del campo. Y en todo el contexto aquí se estaban quejando sobre la comida. Y maná para desayunar, almorzar, cenar. Maná en la calle, ¿no? Salían y en los puestos, maná, nada más. Y el tema no nos permite detenernos aquí, salvo para resumir lo que pasó. ¿No? Hay un texto aquí al final del versículo 35, al final del capítulo del lugar en donde fallecieron tantos judíos con esto de que querían carne, las cordonices, estoy diciéndolo bien, estas aves, ¿no? Que fueron para comer en vez del maná. Pero no por un día, ni por una semana, ni por 2 semanas, ni por 3 semanas, no todo un mes, ¿no? La historia la conocemos. Y estas palabras que nadie las puede decir, ni los judíos en Israel pueden pronunciar esas palabras, en el versículo 34 y 35, se traducen tumbas de glotonería. Se murieron y se puso el sobrenombre de que la comida les condujo a la tumba, ¿no? Por su glotonería, ¿no? Por su apetito incansable. Tumbas. Una plaga mortal sobrevino. El Salmo 106 dice a sus almas. Y el punto, no vamos a detenernos aquí, el tiempo se nos está yendo. Es tan sencillo
querían algo diferente de comer, Dios les dio algo que se convirtió en algo mortal. Quejándose, ¿no? No, los pepinos, dicen aquí en el versículo 10, los melones, ¿no? Hasta cebollas de Egipto, estaban soñando, ¿no? No, estoy resistiendo muchas tentaciones. Estaban soñando es como el que va al extranjero, está soñando no voy a decir, ¿no? Y los ajos, hasta los ajos no es lo mismo, no son iguales los ajos en diferentes. No, los ajos cuando estábamos en Egipto, inigualables. Hasta que Dios les dio un mes completo de carne, en los versículos 19 y 20. Ustedes, si no conocen la historia, y murieron. Y esto es el primer punto, ¿no? Ya nos detuvimos necesariamente aquí. Pidieron algo diferente, Dios les dio carne. Dios contestó la petición, desaprobando el motivo de la petición hasta el grado de matarlos. ¿Cómo? Sí. Y su coraje aquí en relación con la ingratitud, las quejas. Identificando todo el paquete como un tipo incluso de idolatría varias veces aquí. Lo que sus corazones deseaban, anhelaban y codiciaban, mirando hacia atrás, como la mujer de Lot, mirando hacia Sodoma. Le pasó algo muy parecido a los que murieron aquí. Y todos los que andan quejándose en un contexto cristiano, están orando a Dios, pero se están quejando de su chamba, quejando de su sueldo y quejándose de su pareja, de su matrimonio, de sus problemas socioeconómicos, de la familia, de la iglesia. Hay personas que vienen aquí. Te invito a nunca volver aquí si vienes a quejarte de nuestra iglesia. Si vienes, vete a buscar en esta ciudad. No te queremos aquí. Si no estás de acuerdo con algo aquí, no vuelvas ni un domingo más, por favor. No vienes. Nuestra iglesia no es suficientemente buena para estas personas. Son tan santas y son tan especiales que nosotros les estamos contaminando sus quejas. ¿No? En el contexto aquí, quejándose de Moisés, ¿no? Quejándose de Dios. Así, por eso tan solo el primer versículo es lo que nos pusimos a leer, ¿no? Dios les contestó con una comida diferente que se convirtió en una terrible maldición. Mis comentarios aquí, hay personas que nos visitan aquí, ustedes no tienen la menor idea. Alguien les lavó el cerebro con que ellos son los que saben, ellos son los reformados, ellos saben de la confesión X. O escucharon a algún pastor celebridad diciendo algo diferente a lo que escuchan en este púlpito. Vete con MacArthur o con quien sea. Déjanos en paz, por favor. Y apreciamos y queremos mucho a MacArthur, pero MacArthur se ha equivocado 4 o 5 veces a nivel nacional. ¿Por qué lo apreciamos tanto? Después de una lucha, reconoció sus errores, en varios puntos doctrinales incluso, comenzando con las doctrinas de la gracia. Y los que no saben nada de esto, ¿no? Y lo dejo. Primer ejemplo. Segundo, Dios puede decir, y el tiempo se nos fue, pero lo tengo que resumir porque si no, no vamos a concluir. Dios puede decir, vean, no a la petición y sí al motivo. El tiempo no nos permite ver en Génesis 18, lo tengo apuntado. La petición de Abraham
respecto a Sodoma y Gomorra. Comienza con, Señor, si en el versículo 24 apunta, ¿no? De Génesis 18, si hay 50 justos, ¿perdonarás la ciudad? Sí. Si hay 45, en el versículo 20, sí, 28. Si hay 30, sí. Y se va reduciendo el número de justos. ¿Vas a destruir a los justos con los injustos? ¿A los creyentes con los no creyentes? Porque los creyentes no son justos en sí mismos. Y Abraham, haciendo sus cálculos, debe haber un número reducido de creyentes en Sodoma suficiente para que Dios no destruya la ciudad. Y llega a decir, ¿habrá 20? Y termina su oración. Y Dios cada vez sí. Si hay 50, voy a perdonar la ciudad. Si hay 40, si hay 30, si tan solo 20. Haciendo sus cálculos pensaba, mis hijas, y así en la familia extendida, sus yernos, sí, así haciendo sus cálculos, y deja de pedir. Y resultaba que no había ni siquiera 10. Y Dios no contestó la petición, pero honró el motivo, sacando a Lot, a su mujer y sus 2 hijas de Sodoma, aunque después mató a su esposa. Increíble. Honró el motivo de Abraham, pero no contestó la petición de perdonar a Sodoma y Gomorra. Ahora, estos ejemplos son por todos lados de la Biblia. Por eso no tenemos que detenernos con más ilustraciones. Dios honró el motivo de Abraham y no perdonó a los demás habitantes de Sodoma y Gomorra. Ahora, los ejemplos rápidos de Dios diciendo que sí y que sí son muchísimos. Son todos los ejemplos cuando Dios contesta tal cual. ¿No? El más citado, Mark predicó la serie sobre Elías en el monte de Carmelo. Se pone a orar en conformidad con los propósitos, planes de Dios, sus promesas incluso, pidiendo por la lluvia y por la destrucción de los enemigos de Dios. Es una serie de puntos en donde Dios contesta y cae el fuego y se mueren los 450 profetas de Baal. Y Dios honró la petición y honró el motivo de su profeta. Increíble la historia, ¿no? Y luego vienen otras peticiones cuando la respuesta es no y que no. No a la petición, no al motivo. Y el ejemplo más sorprendente de esto es nuestro querido apóstol Pablo orando, vean, y pidiendo por su sanidad, 3 veces dice, misteriosamente. Y la respuesta, no te voy a sanar, ni voy a conceder tu petición, ni tampoco estoy de acuerdo con tu motivo, Pablo. Te voy a dejar enfermo. Y cuando en 2 Corintios 12, el texto que hemos citado 1000 veces, ¿no? Cuando el apóstol se percata de que ni me va a sanar, ni va a honrar mi motivo en esto, de librarme de este aguijón, es una palabra técnica que habla de sería como una navaja, una estaca metida y se está dando vuelta, ¿no? Es la palabra que Pablo usa para hablar de su famosísimo aguijón en mi carne, ¿no? Y por ahí va un gran ejemplo de lo que pudiéramos entender como el más santo, ¿no? El más importante creyente
Y como estoy haciendo un berrinche aquí, ya terminé destruyendo algunos de mis apuntes. Entonces déjenme encontrarlos, ¿no? Ahora, en el contexto de estos argumentos, los estoy mezclando mis apuntes aquí. Estamos mostrando cómo Dios, en conformidad con Santiago, puede contestar. Y nos puede contestar a veces en una forma tan misteriosa, y a esto vamos a llegar. Pero ahora para encaminarnos a lo que quiero que veamos el día de hoy, vamos a discutir esto. El ejemplo que Santiago nos proporciona de Dios diciendo no a los motivos, eso es lo que nos interesa aquí. Porque el motivo por el cual pedimos algo puede ser determinante en muchos puntos. El motivo en sí puede determinar si ese algo sea bueno o malo. El motivo incluso puede determinar, como lo sigo diciendo, cuál respuesta vamos a recibir. ¿No? Y los ejemplos son interminables en la Biblia. Cristo hablando de los que hacían muchísimas cosas, incluso oraban para ser vistos de los hombres. Oraban para ser vistos. Hacían largas oraciones en la esquina en donde había gente para que pudieran ver su show. Ya tienen su recompensa, dice. Hacían esto para ser vistos de los demás, fueron vistos de los demás, se acabó el asunto. Yo no tengo nada que ver. ¿No? Un ejemplo clásico. Ahora, el motivo por el cual pedimos algo, escuchen bien, si nos vemos en los espejos, ¿no? Los múltiples espejos, el espejo en donde nos estamos viendo a nosotros mismos, el espejo en donde los demás tienen su opinión y su perspectiva de nosotros que no corresponde a lo que nosotros creemos, que piensan acerca de nosotros, en ningún caso. Y aquí el espejo en donde Dios nos está mirando, ¿no? Y lo que Él sabe acerca de nosotros. Pero lo que estoy ilustrando aquí es que tus oraciones son un tipo de espejo que te enseñan muchísimo. Nos enseñan nuestras peticiones muchísimo acerca de nosotros mismos. Increíblemente. Acertadamente. Sí. Ahora rápido, veamos esto. Son temas que vamos a discutir en otro sentido en un futuro. Hay muchísimas peticiones en donde lo que está metido de por medio en la petición es el control. Nada más. ¿Qué quiere decir esto? Hay un mini sermón aquí, no vamos a darlo. El control quiere decir, tengo mis planes, tengo mis sueños. Quiero que se cumplan mis propósitos. Pero yo no tengo el control para lograrlo. Nadie tiene ese control. Vamos a ver en otro estudio una lista espantosa de ejemplos de personas enfurecidas en la Biblia por este punto y nada más. El más chistoso, Balaam. Algunos son más que chistosos. Que pretende matar la mula. Porque la mula bloqueó el paso. Le puso medio contra la pared y apretándose, ¿no? Su cuerpo. Y Balaam responde, este animal es tú y tu coche tiene algún defecto y agarras no es el desarmador, es el martillo. Algo anda mal, abres el cofre, ¡pum! Eso es lo que estaba haciendo Balaam con la mula en su coraje.
te vuelve más que chistoso. Porque Dios abre la boca de la mula para desafiar al profeta alocado. Yo nunca te he fallado. ¿Por qué me tratas así? Y en el contexto iba rumbo a lo que Dios le había prohibido hacer. Después de que Dios supuestamente le dijo no cuántas veces, y luego le dijo, ok, vete. Sí, ahora sí. Es el mismísimo, el otro tema, sí y no. Sí, vete y no al motivo, hasta que se colapsa la mula y el pobrecito. Los ejemplos de personas haciendo un berrinche en la Biblia es tú en el tráfico, aquí la lista, aquí es la mamá, está en el súper y Juanito, diablito Juanito, ya comenzó a manifestar sus verdaderos deseos y la mamá no puede ni con un trapo, ni estamos en un lugar público y no tengo el control sobre Juanito y me da tanta vergüenza y tanto coraje. Es la relación de padres e hijos en donde la mayor parte de los conflictos aquí están. Son conflictos sobre el control. Pero aquí estamos hablando de la oración. Hago mis planes, tengo mis sueños, quiero cumplir mis propósitos y no puedo porque no tengo el control. Esa es la historia de la Biblia. Increíblemente. Ese es el huerto del Edén en parte. Es Eva. Traigo las llaves, mujer. Te las voy a dar. Y tú tendrás el control para discernir y determinar el bien y el mal, lo que harás y no harás. Te ofrezco el control. Pero aquí estamos hablando de la oración y tus planes, sus sueños, sus propósitos, y no tienes el control y estás orando y la respuesta no llega. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Y la reacción tuya, tengo que decirlo ya anticipando el punto aquí. Enojo, coraje. Guarden en mente lo que estoy diciendo, lo voy a ampliar un momento. Ahora, segundo, son ejemplos de motivos. Las posesiones. Ustedes saben que yo no puedo deletrear nada autográficamente correcto en inglés ni en español. Todo es en griego y hebreo para que me perdonen, ¿no? Ahora, en las posesiones, quiero poseer algo, quiero tener algo, quiero comprar algo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Ese es el tema de Santiago. Deseo tenerlo, pero no lo puedo tener. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y mi deseo ha sido frustrado, obstaculizado, impedido. Y de inmediato mi reacción es, ¿qué es lo que me está obstaculizando? ¿Son las circunstancias o son las personas? ¿Por alguien o algo? ¿Por las circunstancias o por alguien? ¿O por falta de dinero o falta de oportunidad o falta de permiso? Estoy frustrado. Estoy hablando de una posesión. Pon tu lista desde tu celular favorito hasta tu Nintendo, hasta tus bloques de Lego. No me importa. Algunos están esperando esto para la época navideña. Por favor. No puedo poseer lo que quiero. ¿Cuál es mi manera normal de responder? En toda una lista de ejemplos que no podemos analizar a fondo. ¿Dónde orar? Dicen. A ver si Dios te quiere ayudar. Y Dios no te ayuda. O peor aquí, la lista la conocemos, ya saben. Algún placer. Y aquí voy a ilustrarlo con esto de
de la pareja. Yo quiero una pareja. Ven. Está bien. ¿Quién no quiere tener una pareja? ¿No? Cuidado, Tomás. Una pareja idónea. Idónea. Ideal, ideal. ¿Qué quiere decir eso? Una pareja que cumpla con mis expectativas, mis deseos. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus deseos? Yo quiero una pareja que por lo menos en relación con su personalidad, ¿no? Yo no estoy hablando de Barbie. Algunos están enojadas cada vez con su religión es la de Barbie. Ya saben de qué estoy hablando. No estoy hablando de Ken. Me gusta más la religión de Ken que la de Barbie. Entre paréntesis. No, no, lo que quiero de mi pareja idónea es el trato que espero recibir de él o de ella. Pero ¿cuál es ese trato? La palabra aquí es placer. ¿Cuál es ese trato? Es un sentido emocional. El compañerismo. La comprensión. Tan solo quiero que me comprenda mi pareja. O peor, si se atreve el predicador a hablar de la sexualidad. No, es que yo quiero la pareja en sentido sexual idónea. No. ¿A de veras? En sentido íntimo, ¿no? Yo quiero, y la lista aquí nunca termina en este asunto del ejemplo. Porque para que yo reciba el placer que estoy buscando de mi pareja, la satisfacción de mis necesidades, que pueden ser, haz tu lista, pero tampoco lo logro. O soy soltero, soltera y no encuentro pareja. Muchísima gente así en todo el mundo, más hoy en día que en tiempos pasados. O ya estoy casado con él o con ella, pero resulta que no es la persona ideal, no es la persona idónea, no es la persona compatible. O peor, esta persona con quien estoy casado pudiera no preocuparse por nada de esto para conmigo. En lo absoluto no se preocupa por mí, por mis deseos. ¿Qué voy a hacer? Y ahí está la consejería cristiana. Ponte a orar, dicen. Ponte a orar. Take it up with God. Y no estamos diciéndolo con un tono de burla. Es lo que dicen. No, es lo que van a decir. Ponte a orar. Y aquí la ilustración del placer es tan solo por el momento con la cuestión del matrimonio, ¿no? Incluyendo la sexualidad, ¿no? Ahora, cuarto, la reputación. Aquí estamos detenidos. Estas ilustraciones las volveremos a ver. ¿Qué es esto? Mi imagen ante los demás. El papel, el puesto que quisiéramos ocupar, desempeñar, disfrutar, es nuestra imagen combinada con este misterioso asunto de tu autoestima. Y aquí estamos, ¿no? No, mi autoestima ha sido dañada, perjudicada, manchada, distorsionada. Y la gente que me está escuchando, no, esto nunca me sucede. Pero te calumniaron. ¿De veras? Sí, no sabes lo que dijeron en contra de ti. ¿Qué es lo que dijeron acerca de mí? Antes de saber ni siquiera quién es, ni menos qué es lo que dijeron, se calientan los ánimos. ¿Dijeron algo en contra de mí? Sí. ¿No?
Y como en el viejo ¿no? Como el pistolero. ¿Quién fue? ¿No? ¿Qué es lo que dijeron? Pero esto es con tu lengua, ¿no? La arma mortal en Santiago. Estás ahí con la arma mortal llena de veneno mortal, ¿no? Y estas balas misteriosas que van a salir a matar al que se atrevió a manchar tu imagen, tu reputación, tu nombre, ¿no? Y peor, si a de veras te han calumniado, porque la calumnia implica que no es verdad, peor que si han atacado o ¿ven cómo lo estoy diciendo? O peor, si no se trata de algo más que cada persona quiere ser vista, escuchada, escuchado y conocido. Yo quiero ser visto, quiero que me vean. Yo quiero ser escuchado, quiero que me escuchan. Quiero ser conocido, quiero que me conozcan. Pero nadie me hace caso. Aquí estoy olvidado, marginado. No, pudiera ser discriminado. ¿No? Discriminado. Ustedes que no me conocen, yo hablo muy poco con la persona que viene aquí, si nunca se ha dado cuenta. A propósito, tengo mis razones. Pero si es una persona que quiere ser vista, escuchada, conocida y la persona no indicada no nos hace caso, yo me siento minimizado, me siento discriminado. Y de inmediato la victimización. En este asunto de tu reputación, no me tratan como quiero ser tratado. No me dan el lugar que me corresponde, no. Ni siquiera me tomen en cuenta, no. No me ven ni me escuchan. No, aquí estamos para escuchar a Dios. No hay nada personal aquí, salvo entre Dios y cada persona. Pero desde este púlpito, el aspecto personal de estos comentarios, cero. Si no me crees, es tu problema. Porque tú estás en lo que estoy describiendo aquí, a lo mejor, no sé. Pero todos los seres humanos reaccionan si no tienen el control o no obtienen la posesión o el lugar o el placer o la reputación que andan buscando. Estoy resumiendo lo que dice Santiago. Está pasando en su corazón todo esto, internamente, antes de que lo manifiesten externamente. Y cuando responden externamente, la reacción es emocional, verbal, puede ser física y personal. Ven lo que acabo de decir. No, tú no me estás dejando el control. Reacciono emocionalmente y te voy a decir algo, verbalmente. Y esto puede volverse personal, en donde físicamente va a suceder algo. Ustedes que nunca lo han visto, hay un tipo de película de Hollywood que es todo esto y nada más. Es cada una de estas películas. Y el héroe en la película, para bien o mal, es el pistolero, es el que sabe, es el que él va a tener el control al final de la película. Él va a obtener lo que andan, él va a tener el placer y vamos a salir del cine diciendo, quisiéramos ser como este cuate. Y a lo largo de la película este cuate es un berrinche tras otro, explosiones, bombas, artillería, helicópteros, misiles. It's Denzel Washington en la Ciudad de México. Se llama Hombre, what is it? Man on Fire. Hombre en llamas. Y se sube ahí. It's Denzel Washington. El suavecito, cool, nunca molesto. Está ahí con su misil para lanzar el
el proyecto, el proyectil a explotar el coche en donde van los malvados. Y tú estás con qué. Ahí está mi héroe. Ajá. Oh, no. Ayúdenme, estoy confundido. Ahora lo cambio todo el argumento. Se van a enojar con las personas o las circunstancias que les impiden en estos asuntos los inconversos. De ahí la ilustración de las películas de Hollywood. No tienen otra forma para tratar con esto. Ah, pero en un contexto cristiano te van a decir, ponte a orar. Y si Dios no contesta, como ellos quieran, escuchen lo que estoy diciendo. Se van a enojar con Dios. Se van a enojar contra Dios. Ah, aquí estás tú sentado y ahora me vas a decir que esto nunca te ha sucedido. Es tan sencillo. En la película de Hollywood, el malvado, las cosas no salen a su manera, se enoja y como, qué bueno que no hablan inglés, porque abre su boca y es una ametralladora de groserías. Ah, y como no hablan inglés, no saben que cada otra palabra es una maldición dirigida contra Dios. Increíblemente. Esos cuates ni creen en Dios. Maldito Dios esto, aquello y lo otro. Cada otra palabra. Ah, pero te pregunto si tú que dices ser creyente, si no te haya sucedido algo en donde estabas ahí en una situación muy desagradable, muy contraria a tus deseos y emociones y no salió ni una queja contra Dios. A mí me ha sucedido y si tú me dices que no, no te creo. No te creo. Ajá. Y luego cuando escuchas lo que salió de tu boca, estás como, te da un shock. No fue necesario que las palabras salieran en forma audible, verbal, de tu lengua. No. Los judíos con los melones y pepinos y... Yo estaba esperando por lo menos hamburguesas, ni una palabra sobre hamburguesas, ¿no? Pero entendemos la idea. Y Dios dice, en contra de mí. Su coraje, su enojo, querían matar a Moisés en un momento dado. Más de una vez. Enojados con el mensajero de Dios. Enojados contra la providencia de Dios. Yo lo voy a decir, enojados contra la palabra y la iglesia de Dios. Aunque no creemos que hay una iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, esa la fundó Cristo en su ministerio público. Y los reformados creen que una sociedad sacralista es la iglesia y están más que errados hasta el día de hoy. Pero esto es entre paréntesis. Contra la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la palabra de Dios, nos enojamos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tú y yo quisiéramos tener el control. Y tú y yo quisiéramos obtener la posesión, ¿no? El regalo prometido, por lo menos en Navidad. Tú y yo tenemos ese profundo anhelo de recibir el placer, el respeto, la admiración de los demás, la reputación que quisiéramos tener, y creemos que es nuestro derecho, que estas cosas son derechos nuestros. No, ni cabe aquí la palabra privilegio, son mis derechos.
que en síntesis resulta ser el deseo de ser tu propio Dios. Es el mismísimo asunto desde un principio. Nunca, del púlpito, los predicadores nunca dicen nada nuevo. Así comienza la Biblia. Ustedes serán sus propios dioses, minúscula. Tendrán el control, las posesiones, el placer. Dejarán de ser don nadies aquí con él y serán don alguien. Si esta palabra existe, no sé. El deseo de ser nuestro propio Dios y nuestra profunda indignación si no lo logramos. No, esto es una injusticia. ¿Es lo que te dice tu soberbia? Lo sabemos. Es lo que me dice mi orgullo, lo sé. Porque nos sobreestimamos y nos consideramos como dignos de recibir. No es algo mejor. Escuchan. No, somos dignos de recibir todo lo que nuestro corazón pecaminoso desea. Y hasta el punto de exigir estas cosas de Dios. Por eso fabricaron todo este asunto de la confesión positiva. Tú puedes dictar. Tú puedes llenar el cheque con Dios. Los grupos que creen en la prosperidad. No, hay que exigir. Conténtate con menos. ¿Cómo? Es una exigencia tuya. Y yo me pregunto, ¿cuál Biblia están leyendo? No es esta. Y con razón, el motivo por el cual le pedimos a Dios algo determinará muchas cosas. Se reflejarán muchas cosas. Acerca de Dios, no. Acerca de nosotros. Y con esto tenemos que concluir el día de hoy. No llegamos a la parte final, pero basta con esto. La mayoría de la gente busca su propia gloria en oración, su propia honra, orando, sus propias ganancias, posesiones, sus propios placeres, ¿sí? Motivados por su ego, por su soberbia, por su egoísmo, por el yo querismo, yo quiero esto, aquello y lo otro. Y su interés principal es eso, de principio a fin. Su propia reputación, sus propios beneficios, su propia seguridad, su prosperidad. Haz tu lista. Su felicidad. La mayoría de la gente busca todo esto en el pecado. Lo sabemos. El Salmo 1, eso es la receta. Lo buscan en donde no se encuentra. Pero en un contexto religioso, todos los demás, los que no están buscando todo esto directamente en el pecado, lo están buscando de Dios. ¿De veras? ¿El pecado les ofrece todo esto? Y otros dicen, no, yo creo que Dios te ofrece todo esto. Dios te ofrece todo esto. Eso es lo que dicen. Ponte a orar. Así, la tragedia de todas las personas que no conocen algo más importante que esto. No conocen algo más grande.
más importante, más satisfactorio que ellos mismos, que su ego, su yo. O sea, Pablo lo comentó, voy a enviar, si no me equivoco, Timoteo. No, yo no tengo ningún otro como él. Porque se quejaba Pablo. No, todos los demás buscan sus propios intereses, dice Pablo esto. Y no los intereses de otros. Porque se ven a sí mismos como la persona más importante. Más importante, no es estimándose el debate de inferiores o superiores. No sé, no me gusta ni la otra ni la otra. No sé. No es estimándose inferiores, sino superiores. Y así concluyo el día de hoy. En este asunto de la oración y la voluntad de Dios, ¿cuáles son tus motivos en tus oraciones? Yo te recomiendo que pongas así, si tú tienes una lista, y cada creyente tiene una lista en forma automática repasamos esta lista al ponernos de orar. Puede ser algo escrito, puede ser algo grabado en tu corazón. Normalmente es una combinación de estas cosas. Y como se nos fue el tiempo, para que esto sea de ayuda, hay que agregar esto, ¿no? Hay una lista de preguntas. Si lo que estamos pidiendo es lícito o prohibido. ¿No? Si lo que estamos pidiendo conviene, esta palabra tan misteriosa, ¿qué quiere decir conviene? En 1 Corintios 10, en sentido espiritual, si me edifica. ¿Cómo afecta mi testimonio? ¿Cómo afecta mi servicio para Dios? ¿Cómo afecta mi transformación? ¿Cómo me ayuda a ser la persona que yo quisiera ser? ¿No? Me va a dominar, me va a controlar lo que estoy pidiendo. Los textos los conocemos, están en 1 Corintios 10. Es necesario verlos. 1 Corintios 6. ¿Y cómo afectará a otras personas lo que estoy pidiendo, lo que estoy contemplando, lo que estoy anhelando? ¿Ayudará, perjudicará a terceros, a otros? Y concluyo con mi comentario tan misterioso. Es un tema que vamos a ver. Las respuestas a nuestras peticiones están centradas en lo que estoy diciendo. Nuestros motivos en muchísimos casos son tus motivos, son mis motivos equivocados. Y termino con esto. Estamos orando a un Dios omniracional. Si esto nunca lo han escuchado, no lo vas a ver en ningún libro de teología. No. La terminología es diferente aquí. Dios es un Dios, un ser racional. ¿Esto qué quiere decir? La racionalidad quiere decir que hay motivos, hay razones en todo lo que Dios hace. Y tú y yo, en el mejor de los casos, vemos una tan pequeña parte de esos motivos de Dios. Nos permite ver muy de vez en cuando el porqué o la razón de algo, incluso con este asunto de las peticiones y sus respuestas. De tal modo que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, el conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pero eso lo dice Pablo porque este Dios omniracional actúa en base a todas las razones que no son desconocidas.
Esto quiere decir que Dios toma en cuenta todas las razones posibles. Yo acabo de decir cómo me afecta a otros, a terceros, en los propósitos de Dios. Múltiples propósitos están metidos de por medio en la respuesta a muchísimas peticiones nuestras. Y este Dios toma en cuenta todas las razones posibles. Tiene que ser así. Ese es el Dios que en estos motorcitos que son pilas en tu célula, más sencilla, la más sencilla en tu cuerpo, hay una fábrica, ¿no? Con motores, con engranes, con reacciones químicas, todo construido en base a un código genético que llenaría 300 libros para tan solo estas piececitas. Son los bloques de Lego a nivel celular. Y las razones de este Dios en el código, ¿no? Para que esto funcione y para que esta célula puede copiarse, replicarse, incluso sanarse, curarse por sí sola. Increíble. Oh, sí. ¿Cuántas razones deben estar ahí a nivel celular, molecular, en la caja negra de Charles Darwin? ¿No? Y tú estabas buscando el control y nada más. O la posesión y nada más. O el placer simplemente de disfrutar algo. O tu imagen ante los demás. Y el Dios omniracional dice, no te voy a dar el control y no te voy a dar más de lo que pudiera hacerte daño. No lo voy a hacer, no lo puedes manejar. Yo tengo 1000 razones para decirte no. Es como el papá diciendo a Juanito a los 5, 6, 7, yo digo 15 años de edad, no te voy a dar las llaves, Juanito, de ese carro. Ahí está la bici. Y Juanito no puede entender que su papá tiene 1000 razones para decirle no. Juanito tan solo quiere el placer de agarrar el volante. Ajá. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por la paciencia de los oyentes el día de hoy y por este tema tan importante para cada persona presente, la comunicación contigo mediante la oración. Ayúdanos, Padre, a darte tu lugar en esto. A glorificar tu omniracionalidad en tu forma de tratar con nosotros. Tú que ves el principio y el fin. Y todo el contexto de cada persona y cada vida en este planeta. Tú que conoces nuestro destino, hacia dónde vamos, a tu presencia o a la perdición eterna. Nos has traído el día de hoy para escuchar esto. Ayúdanos a vernos en el espejo de nuestras oraciones. Qué tan pequeños somos, qué tan ignorantes, qué tan necios, qué tan egoístas y soberbios. Y tienes que aguantarnos todo esto, Padre, aun cuando te estamos orando por tu gracia,
por tu paciencia, por tu longanimidad, por aguantarnos, soportarnos, por no matarnos como lo hiciste con aquellos judíos en el desierto. Por no dejar que tu ira acabe con nosotros. Infinitas gracias. Y por aquel que vino del cielo y tomó nuestro lugar y sufrió por nuestros pecados. Humanamente hablando, sin razón alguna, porque no merecemos, ni pudiéramos jamás merecer eso, por tu gran amor, en donde tú recibiste el enojo, la ira que debería de haber caído sobre cada creyente. Tú lo recibiste en la persona de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a examinar nuestras oraciones y sus motivos y a ser humillados hasta el polvo, hasta darte las gracias. Haz la obra que tan solo tú puedes hacer en mi corazón. En el corazón de cada persona presente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.